Bueno, bueno, bienvenidos a todos. Vamos a continuar con el artículo de la vez pasada y disculpen que no haya podido subirlo, pero bueno, anteriormente igual ya lo había subido Sol. Em, es sobre el artículo Internet está lleno de hombres que odian el feminismo. Bueno, en esta segunda parte hice como unos recortes de del artículo, algunos párrafos, con, bueno, intentando direccionarlo a algo que quiero que veamos hoy. Y, y bueno, lo voy a compartir. ¿Qué más? Bueno, cualquier comentario que tengan, no duden en interrumpir y ahí vamos viendo. ¿Pueden ver? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que estuvimos viendo. Bueno, estuvimos viendo bastantes puntos la vez pasada, ¿sí? Pero bueno, vamos a hacer un repaso. Vimos que el contexto del artículo es el Gamergate. Vimos, bueno, que él no, o sea, ve con malos ojos a Sarkisian, a una de las víctimas del Gamergate. Después vimos acerca de lo que él piensa, ¿sí? Respecto a las mujeres y en particular en ese momento en el cual él hace una opinión sobre una camarera. Bueno, lo relacionamos con las habilidades intrínsecas eh, que tiene una mujer o que tienen los hombres también. En este caso, los relacionamos con esto de la manipulación, con que es natural o algo biológico. Lo vinculamos con el ateísmo, a esto que consideramos o que consideran ellos como habilidades intrínsecas. Vimos también que Max es feminista, puse feminista entre comillas, porque lo englobamos como un feminista tipo cultural, ¿no? Bueno, también estuvimos opinando y viendo acerca de los logros de las mujeres. Y bueno, él piensa que sí, las mujeres lo tienen todo, que ellos no lo tienen. También estuvimos viendo que eso hace que se sienta amenazada su libertad. Él siente discriminación. Bueno, vimos que no es solamente él, sino que es un grupo, una masa enorme de personas que se encuentran en ese grupo. Bueno, estuvimos viendo de las cualidades por las cuales él se siente orgulloso, que él es un activista por los derechos de los hombres. Él está orgulloso también de ser ateo y libertario. Vimos que él no es un pick-up artist, un red pillar y un hombre que va por libre. Bien, voy a empezar desde acá y como les había mencionado, he hecho unos recortes porque, bueno, como hemos visto, este artículo es bastante largo, tiene como 21 páginas y vamos a ir enfocándolo con estos párrafos y vamos a ver a dónde nos lleva. Bueno, entonces vimos que esas cualidades lo vemos como una trinidad, ¿sí? Y es una trinidad frecuente. Vimos lo que era el Reddit, que era el subreddit, y vimos que está compuesto por ateos o indiferentes a la religión, en su mayoría, y libertarios. Bien. Bueno,
Alguien que lea esta parte donde está en cursiva, por favor. Es el comentario en sí del entrevistador. Leo. Derechistas que utilizan la retórica de la justicia social para defender el estatus tradicional de los hombres, al tiempo que rechazan, de una manera más típica de la izquierda, las instituciones religiosas patriarcales que han apuntalado clásicamente estos valores. Bien. Bueno, esta afirmación básicamente va a confirmar lo que es este grupo, ¿sí? Esta Trinidad. Bueno, para ampliar un poco su ateísmo, son frases que él va a decir durante la entrevista que, bueno, me parecen muy importante poder leerlos y recordar e identificar cómo se ve esto. ¿Alguien podría leer estos párrafos? Por favor. Dice, creo que la religión es probablemente una de las mayores amenazas para la sociedad, dice Max. Creo que el feminismo y el estatismo y todo eso no tiene que ver explícitamente con Dios, pero es definitivamente el mismo impulso religioso, ¿sabes? Sé que no es realista ni nada por el estilo, pero creo que si nos deshiciéramos de la religión, toda esa forma de pensar sobre las cosas, en la que solo suscribes lo que te dicen, en la que crees esas ridículas estadísticas sobre las mujeres o en cosas como la brecha salarial. Bien. ¿Qué quiere decir con esto, Mati? Bueno, lo que yo entiendo acá es que él dice que la religión tiene incidencia también en lo que es el feminismo y todas estas ideas para él preconcebidas de sufrimiento que ellos tienen, o de temas salariales, o de tantos otros derechos que él ve que no se les han quitado, o que no tienen esos tipos de problemas sociales, ¿no? Y él dice, si se deshicieran de la religión, rechazarían todas esas ideas. O sea, como dijeron que la otra vez, que es como que lo ven como el feminismo, ¿no? Como una religión, ¿no? Para las personas, porque es como que también tiende a ser algo repetitivo en las personas que solamente escuchan y repiten, y que es como adoctrinamiento, ¿no? También, algo así. Bien. Bueno, gracias. Bueno, sí, básicamente va a confirmar su Trinidad. Está en contra del feminismo, contra el Estado, y para él sí es como una religión, ¿no? Y él se siente, bueno, amenazado. Bueno, también dice que es una de las mayores amenazas para la sociedad. ¿Podrías hablar Bien, un poco en el tema del estatismo? el estatismo, bueno, ¿querés que hablemos de eso, que ampliemos eso? Porque es una de las mayores amenazas que él cree. Exacto. O sea, en el tema de que es como una religión también, ¿no? Creo que no. Creo que está diciendo él marca como el feminismo y el estatismo como las dos grandes amenazas a su visión de sociedad que él tiene. Ajá, no tiene que ver explícitamente con Dios, pero es definitivamente el mismo impulso religioso. Como que, claro, como que es una amenaza, como que es algo grande para él y está en peligro su libertad. Lo que yo veo también acá, por ejemplo, cuando dice estatismo, es que, bueno, como hemos visto que am, él tiene tipo tendencia libertaria,
el Estado va a ser una amenaza para él. Ok, sí, ya, gracias. Bien. Este es un comentario del entrevistador donde él dice que, bueno, que lo va a considerar como nuevos ateos, entre comillas, o libertarios. Y bueno, él aquí ya va a afirmar lo que ellos piensan, que ellos son los últimos proveedores de la razón. También hemos comentado algo la vez pasada. Y vimos que, bueno, que no usan la lógica, sino argumentos con lógica. Muy mal escrito. Solo le interesan las pruebas. Bueno, hay algo que se repite mucho en el artículo. Y hay algo que Max quiere mostrar. Y no solamente Max, van a aparecer otros personajes que quieren mostrar, que quieren que vean. Y bueno, vamos a intentar verlo. ¿Alguien podría ayudarme a leer estos párrafos? Sí. Los libertarios son tratados como una broma. Si crees que la gente es mala con las feministas en Twitter, deberías ver las cosas que la gente dice sobre los MRA. O simplemente, ya sabes, muere escoria blanca cis, muere. Tras una pausa, Max dice esto en un tono más serio que su habitual efecto de sesión de toros en el dormitorio, pero la sonrisa vuelve rápidamente. Supongo que estoy tan oprimido entonces, ¿no? Bien. ¿Alguien sabe a qué se refiere con... Bueno, no voy a tocar esto. Perdón. Me gusta poner esto así porque veo, o sea, trato de imaginarme, ¿no? ¿Cómo es hablar con una persona así? ¿Cómo podemos en algún momento relacionarnos con esas personas que pueden estar muy cerca nuestro? Mismo, bueno, identificar, ¿no? Sus tonos, o sus cambios, y lo que intentan demostrarte. Bien. Aquí dice, deberías ver las cosas que la... ¿Sí? Joana, lo que tú dices eso, ¿no? Personas que tal vez conocemos. Yo he hablado con personas cerca de mí y han usado algo que aquí yo veo también. Ellos van al extremo, ¿no? O sea, él los pone a las feministas, ¿no es cierto? En ese rincón, como siendo muy agresivas, mal habladas, ¿no es cierto? Puede haber personas así, por supuesto, ¿no es cierto? Seguro que hay, pero ya de ahí sacar eso como una... Eso seguramente le ha tocado bastante con el lío este argumento en un momento, pero él lo tomó como representante para las feministas y eso es, bueno, eso obviamente no es correcto, no se puede hacer, ¿no es cierto? Pero a menudo hacen esto. Yo he escuchado los mismos argumentos que siempre toman ejemplos del extremo. Si yo pudiera aportar en algo en eso, me parece como que la metodología que él emplea para ilustrar el sentimiento de los MRA es como muy desigual, porque por ejemplo, él hace una comparación de cómo las feministas son tratadas en las redes sociales y cómo son tratados los libertarios, los hombres, pero no hace un contraste de dónde viene ese trato, por quiénes viene, o sea, no hay el contraste de la situación porque no son situaciones iguales. Entonces, cuando un hombre ofende a una feminista, cuando hay comentarios ofensivos hacia las feministas,
ellos no tenían problema o no lo ven lo suficientemente malo porque ellos tienen sus propios asuntos, sus propios problemas, se puede decir, y tratan de minimizar lo que las mujeres padecen. Y eso también se vio en otro artículo que Tess coloca cuando este hombre, que no recuerdo el nombre, dice, deberías, que habla con Alexander. Tú dices, el Roy, entrevistador de news. Perdón, César. Roy Den Hollander, ese, el de... No. Tucker Carlson. Tucker Carlson, el que le dice a ella, no deberías quejarte por cómo te tratan, porque te galantean, porque hay otras mujeres en África que padecen. Entonces llevan, como dice Marco en este caso, ¿no? A comparar, pero de un extremo con una situación habitual y no llevan a hacer ese contraste para ver esa diferencia. No sé si me dejé entender. Ok. Sí. Bueno, básicamente sí, lo que él va a hacer es irse a ese extremo. Y claro, y tomar como de ahí, digamos, su posición de ellos, como dónde se encuentran ellos. Por ejemplo, bueno, acá dice, supongo que estoy tan oprimido. Entonces, ¿no? Como va a ir mostrándose, pero sí, no del otro lado. Claro. Bueno, eso lo vi muy repetido, como haciéndose notar o diciéndole al entrevistador que él no ve su situación por la que él pasa. Y bueno, me gusta cómo él lo va aclarando porque la primera vez que lo vi, la verdad es que lo que lo leí, perdón, no había visto mucho esto, pero sí fui leyéndolo varias veces y lo noté más. Y es tal cual como dice Marco, ¿no? Como que o sea, toman esto desde el extremo. Bueno, aquí también veo un poco de eso. ¿Algún otro voluntario para leer? Este sí es un comentario del entrevistador. Ok. Este que tienes aquí, Sí. ok. Está totalmente poseído por la idea de que son los hombres como él los que soportan el verdadero peso del odio de la sociedad y que son ellos, no las feministas o las estadistas o los fieles, los que ven el verdadero alcance de esta injusticia estructural. Los hombres son los que están sometidos a una verdadera opresión, los que tienen problemas que se toman como poco interesantes y sin importancia. Son los que aceptan trabajos terribles y son reclutados, se suicidan a un ritmo increíble, pierden a sus hijos, a sus cónyuges y sus hogares, mientras a nadie más parece importarle. Gritan en el desierto mientras una mayoría feminista aplasta su disidencia. Gracias. Bien, acá vemos otra vez a cómo ellos se posicionan, ¿no? Nuevamente en este extremo. ¿Quieres comentar algo al respecto, César? Bueno, hubo uno que en mi mente sonó como que, wow, qué loco. Y es esta última partecita que dice, gritan en el desierto mientras una mayoría feminista aplasta su disidencia ya. Es como, digamos, no sé, pero esto me recuerda un poco a lo del tema del Juan el Bautista, porque, digamos, él mismo se considera como una especie de libertador, como una especie de reformador,
de que el mundo está yendo en contra de los principios y los valores y él es el único que está allí luchando como un pequeño remanente en contra de esta fuerza que intenta cambiar la sociedad, que son las feministas, ¿me entiendes? O sea, si entiendes el punto que quiero hacer. Esta última parte, él mismo se considera como un verdadero guerrero por la justicia social, ¿me entiendes? Y Perfecto. el tipo está loco, o sea, esa última parte me sonó en la cabeza, como que, wow, qué loco, porque él no se ve a sí mismo, ¿ya? Él agarró y literalmente invirtió el orden de las cosas. Él no ve que él está hablando desde una posición de privilegio, ¿ya? Él no ve que en verdad son las mujeres las que están recibiendo menos salarios, no ve que las mujeres son las que están soportando el peso de la carga familiar, el peso de no tener acceso a ingresos, digamos, como él los tiene o al financiamiento como él los tiene, ¿sabes? Él no ve eso y él se concentra en estos argumentos que en principio parecen bonitos, ¿no? De, mira, es que los hombres son los que más se suicidan, ¿ya? Y yo dudo de esa estadística, ¿oíste? Yo dudo. ¿Cuántos transexuales no hay aquí y se les cuenta como biológicamente hombres, ¿ya? Solo como biológicamente hombres, ¿sí? Pero ahí deben haber un montón, muchos, o sea que es una cifra que de por sí está, eh, sí, como trastocada, es, está retocada esa cifra. No creo que en Pienso lo verdad mismo. sea tan alta como se considera allí. De hecho, no está retocada, César. Esa es una estadística bastante clara y que se ha permanecido así por muchos años. Pero tienes que poder adentrarte dentro de ese tema de los suicidios y te vas a dar cuenta que las razones son completamente diferentes, no son esta razón, no son esa razón que él está presentando, que son oprimidos o que cosas así. No, hay otras razones, o sea, sí los hombres tienen la tasa de suicidio más alto, pero también tiene que ver por cuestiones patriarcales, digamos. Por ejemplo, que al hombre se le ha enseñado a no expresar lo que siente. Al hombre no llora, el hombre no se rinde y como te hacen, lo sobrecargan demasiado, pero eso es el resultado del patriarcado, que es, nos enseñan o nos educan en la cultura a que así es como la familia, es que así es que tiene que ser. El hombre tiene que hacerse responsable de, y no puede compartir esa responsabilidad con la esposa o con la familia. ¿Te das cuenta? Entonces, hay eso, pero como dijo Tess, ella en realidad ha tocado todos los puntos, pero recién ella va a entrar en lo que es esa tasa de suicidio. Pero si tú entras, investigas un poco, esas tasas no son mentiras, son así y han estado por mucho tiempo, son las tasas más altas de suicidio son en los hombres. Lo que marca la diferencia, como dije, está en las razones. Hay que entrarse en ese tema para que tú sepas qué lleva a los hombres a suicidarse. Oye, gracias, Solange, por aclarar eso. O sea que el tipo no ve que en verdad son las feministas las que lo intentan, sí, las que lo intentan liberar a él de eso. No ve eso, más bien las ve como una amenaza y resulta que ellas son las que lo vienen a liberar a él. Me acuerda al tiempo de Jesús cuando él decía, no ven que yo lo único que quiero es darles vida y huyen de mí. O sea, es lo mismo. Exacto. Por eso empieza esa cita y me parece ideal de donde la puso Giovanna, porque dice, está totalmente poseído por una idea. Entonces tú, cuando estás convencido de algo, todo lo que te toca, digamos, es generar conspiración para que tú puedas sostener esa ideología. Y es por eso que los MRA no pueden ser lógicos, sino solamente usar argumentos con lógica. ¿Te das cuenta? Porque ser lógico tendría que ser también usar sentido común. Y pues eso es lo que ellos no pueden hacer. No entra en su metodología porque los descarta.
Entonces es esa posesión de esa idea que ellos tienen de lo que enmarcó Giovanna anterior, de hacerse las, ¿cómo le decían en otro párrafo? En la anterior. Oprimidos, gracias. Yo estaba a punto de decir víctima. Se sienten, ahora se da cuenta él que en realidad son ellos los Ajá, oprimidos, sí. pero es porque tienen que sostener esa ideología, esa idea, para sostener su causa. Wow. Gracias, Sal, por tu comentario. Me, ¿Alguien más tiene un me, comentario? me dejó, sí, yo, me dejó muy, muy sorprendida y me pareció genial lo que dijo César, porque nunca se me había ocurrido pensarlo así. Y qué terrible, qué terrible. Me pareció excelente la deducción, César. Bien. Bueno, yo no había pensado, no se me ocurrió pensar las razones por las cuales hubiesen, o sea, son altas estas tasas. Y lo que menciona Sol me parece buen punto, o sea, es en serio un tema en que estaría bueno echar un vistazo y sé que pronto quizás vamos a ver esos temas y bueno, ver es el fondo de eso. Así que gracias Sol por eso, porque esa mirada no la tenía. Bueno, este grito que ellos hacen, bueno, que otros no pueden ver y que son los únicos que pueden ver y que son los más pequeñitos que están siendo aplastados por esa gran mayoría. En fin, el entrevistador acá va a mencionar a alguien que va a estar de acuerdo con lo que él comenta. ¿Sí? Respecto, bueno, va a mencionar acá a John Ehrman, ¿sí? Que, bueno, que observó lo mismo que lo que este entrevistador está viendo acerca de cómo ellos se ven. No sé si alguien vio este video. ¿Cómo? ¿Alguien vio este video? Es un corto de John Ehrman en la página de AWL. No, yo no lo vi. ¿Lo vas a reproducir? No, no lo vimos. Bueno, no sé si voy a poder, pero a ver, no lo voy a poder reproducir. Ay, perdón, pero sí, Pasarlo en puedo todo caso hacerlo, después al grupo. puedo hacerlo. Bueno. Bueno, mientras les comento que este personaje, John Ehrman, vio ese mismo victimismo, ¿no? Cuando, o sea, ellos expresan algo, hacen este grito, pero sin embargo, o sea, su forma de ser, de lo que ellos son y quiénes son las verdaderas víctimas, que son las mujeres en este caso, que son las mujeres, va a ser, o él va a mostrar en esta página de AWL este video de una mujer que va caminando por, ¿cuántas horas? No recuerdo si son 10 horas. Y bueno, lo que va a recibir en toda su caminata son acosos, una y otra vez. Acosos, guiños, esos gestos de palabras como, no sé, eres linda,
pásame tu número, en fin, un montón de cosas que le dicen. Y bueno, básicamente él va a comentar esto, ¿no? Que una cantidad de hombres, gran cantidad de hombres en línea y fuera de línea, entienden el feminismo como agresión. Sienten que la percepción de sus acciones como amenazas en sí misma una amenaza. Ellos creen que la atención pública no solicitada es inherentemente agresiva, pero solo cuando esa atención toma la forma de crítica y solo cuando proviene de mujeres. Viven esta creencia en las calles, donde son casi irresponsables, y la argumentan en línea, donde son totalmente irresponsables. Y están en todas partes. ¿Son tan malos como dice la gente? Son tan malos como dice la gente. Ni siquiera necesitas una cámara oculta para verlos. Esto a mí me llevó a recordar un poco un comentario que Max hace en este artículo, que dice que él no comenta ciertas cosas afuera porque lo pueden, le pueden como gritar o linchar. Y, ¿perdón? No, continúa. Entonces hace todos los comentarios que él hace, lo hace en línea, donde se sienten como más seguros. Pero sin embargo, todos pueden ver esa actitud, tanto dentro como fuera. Y lo que dicen, o este victimismo que ellos tienen, y que nadie más puede verlo, bueno, es muy loco, como dice César. Me hubiese gustado mostrar este video, pero ella en el video ignora completamente cada uno de esos comentarios. Ella va firme, ignorando. Y bueno, eso me llama la atención. Y ellos se sienten, claro, se sienten como ofendidos por esa actitud, ¿no? Bueno, no sé si alguien leyó este párrafo, estaba también en el artículo, no sé qué opinan al respecto. Lo que yo puedo decir sobre ese artículo es que realmente ellos ven el tema de las agresiones o el tema del victimismo de los hombres, la opresión hacia los hombres, pero de forma unidireccional. Es las mujeres hacia los hombres, pero no son capaces de verlo bidireccionalmente, o sea, de los hombres hacia las mujeres sí existe también. Y por ejemplo, en el artículo hay una mención que él habla sobre la camarera, cuando él dice la ropa que ella está usando, él dice, intenta seducirnos. Entonces, para él, la mujer está como generando usando esa arma de seducción para seducirlos y hacer que le den dinero, las propinas, ¿no? Entonces, se siente, podemos decir entre comillas, acosado, pero cuando, por ejemplo, el simple comentario que él hace, la forma en que la mira, los pensamientos que tiene esa mujer que, digamos que, por decir, que tipa más baja por pensar así o por vestir así de forma provocativa, ya son tipos de agresión que ellos no son capaces de reconocer. Pero una sí es capaz de generar esa idea de que la mujer está intentando seducirle, que por eso usa eso. No se da cuenta que es un uniforme, no se da cuenta que tampoco ella quiere usar eso. Entonces, vemos que su perspectiva es unilateral, solamente de un lado.
Solo eso. Ok, gracias. Am, bueno, había otro personaje que apareció en el artículo que es Paul Elam y se lo consideraban como tipo una Gloria Steinem. ¿Alguien la conoce? ¿O escuchó hablar de ella? Gloria ¿Cómo Steinem. era el nombre? Gloria ¿Cómo? Steinem. No. ¿No? Bueno, dice, si el activismo por los derechos de los hombres tiene una Gloria Steinem, ella es una tipo activista, una feminista, ¿no? Sol, si no me equivoco. No sé si Sí. sabes algo. Bien, Sí. ella es tipo una activista, es como, ay, no sé cómo decir la palabra, pero es una figura muy importante para el Sí. feminismo. Es un pilar. Es un pilar, ahí está. Entonces, si en el activismo por los derechos de los hombres hubiera una Gloria Steinem, sería Paul Elam. Él es una figura central del activismo, es fundador y editor de Una Voz para los Hombres. Es un sitio web y es muy antiguo. Bueno, y bueno, es un sitio, es muy respetado en los centros de actividad de los activistas por los derechos de los hombres. Al igual que Max, Elam ve sus problemas como una cruzada. Al igual que Max, bueno, me gusta eso. Vimos que las cruzadas eran el ateísmo contra la religión, el movimiento de los derechos de los hombres contra el feminismo y el libertarismo contra el gran Estado. Aquí lo dicen su ateísmo como algo importante, su política como algo moral en su antisocialismo. Elam dice que es su grupo y no el feminismo organizado el que se empeña en destruir los roles de géneros tradicionales. Bueno, sí, es igual que Max. Bueno, ¿alguien puede ayudarme a leer estos párrafos de lo que él piensa? Te ayudo. Elam dice, Gracias. voy a ser franco con usted. He pasado por innumerables entrevistas con los medios de comunicación. Pero en una sociedad en la que cuando intentamos siquiera hablar de los de los temas de la gente, pone el grito en el cielo, intenta callarnos, nos llaman traficantes de odio y todo lo demás, intenta silenciarnos. Me parece un punto de vista muy sesgado desde el que ser cuestionado. A pesar de ello, no es más que educado. De hecho, ninguno de los hombres con los que he hablado de estos temas es más que amable, casi deseoso de persuadir. ¿Algún comentario, Sol? Creo que en su entrevista, ellos me llama mucho la atención lo que él dice, la forma en que hablan, o sea, su lenguaje. Porque cuando intentas hablar con la gente de ese grito, que es que ellos, ese clamor que ellos elevan al cielo, intentan callar, él dice, mira, intentan callarnos, nos llaman traficantes de odio y todos los demás intentan silenciarnos. Entonces él dice que todo eso es como un sesgo que se ha generado y se siente como maltratado. Eso como un poquito me suena a tipo NBC, esa comunicación no violenta, donde, por ejemplo, dicen solamente intentan, o sea, nos juzgan por la historia pasada, pero no todos los hombres, como somos traficantes de odio. Hay hombres que tal vez odian a las mujeres o algo así,
Y entonces no entienden que necesitan como que de cierta manera guardar silencio y escuchar a la otra persona y no solamente hablar de lo que esa persona, de lo que tú sientes, digamos, ¿no? Y ellos, por ejemplo, dicen, de hecho, los hombres MRA, uno de los argumentos más fuertes que ellos tienen es pues que hablan suave y amable y se muestran como la víctima perfecta. ¿Cómo es la víctima perfecta? Es frágil, es débil, es vulnerable, no aparenta como del toda maldad. La mayoría es así, lastimosamente, en los MRA. Todos presentan su argumento, perdón, yo, todos presentan su argumento con este comienzo. No intento destruir el feminismo, no intento decirte que soy mejor o peor. Entonces, es como, pero, y ahí viene el argumento todo sensible y emocional de ellos. Wow, es increíble. Entonces, he tratado de sacar cada una de estas frases bueno, de estos personajes y sí, intentar convencer, o digo, mostrar cómo es eso de lo que tú dices, ¿no? Intentan persuadir. Y también me gusta poner como el comentario del entrevistador, cómo lo ve el entrevistador y cómo intenta ponerse de ese lado. Así que, bien, vamos a continuar. El entrevistador le va a comentar a Max lo que habló con Elam. ¿Alguien que pueda leer? Solo una cosita antes que pases. Sí. Justamente me hizo recuerdo a una historia que la anciana Tess coloca en uno de los Vespers, donde ella narra la historia de un hermano que la contacta y le dice de un señor, no sé quién era, no sé si dio nombre, pero él le dice, reconozco que en el pasado he sido abusivo con mi esposa, he sido violento, la he maltratado, psicológica, física, emocionalmente. Pero ahora, estas mujeres, o sea, se refiere a otras de la iglesia, le están metiendo cosas para que ella me deje. Entonces, recuerdo que la anciana Tess enmarca mucho que, por ejemplo, ese testimonio, él argumenta que él era así porque no tenía esa luz que tenemos hoy en día en el mensaje. Entonces, siempre hay una buena razón, una excusa, pero la anciana Tess enmarca que en sus palabras, en sus argumentos, no hay arrepentimiento. Y, por ejemplo, tú puedes leer todas las razones y justificantes que ellos han dado y no hay una razón, él no presenta en todo el artículo, que es larguísimo, por cierto, no presenta una razón o una señal mínima de arrepentimiento de la actitud de los hombres antes hacia las mujeres. Y pues no puede haber ese cambio que ellos dicen, porque nosotros sabemos que el arrepentimiento conlleva un cambio y un abandono de esas acciones, pero antes tiene que haber una convicción de que estuviste errado, y no hay esto en ellos. Wow, qué claro. O sea, la justificación por delante. Exacto. Bien. Bueno, ¿alguien podría leer este párrafo, por favor? Esto es... Leo. Max no tarda en hacerse eco de su desconcierto. La gente sigue diciendo que estamos llenos de odio. Somos unos tipos enfadados y llenos de odio, ¿sabes? Que no podemos echar un polvo, que odiamos a las mujeres, todo eso.
Sé que esto es como casi una forma cliché de Fox News de decirlo, pero el feminismo y muchas de estas cosas han sido como una transformación fundamental de la sociedad estadounidense. Ni siquiera podemos ver hasta dónde ha llegado, dice. Solo creo que es importante ser cauteloso con eso y señalar cuándo crees que las cosas se están alejando demasiado de la verdad. Bien. ¿Algún comentario con respecto a esto, Gracie? No, en realidad, sí, simplemente el desconocimiento total de lo que sí son. O sea, presentándose como unos corderitos y no viendo lo que realmente son, no sé. Wow. Me gusta ese tu comentario, presentándose como unos corderitos. Yo creo que si entramos en ese tema, bueno, es un tema muy, muy bueno, que justamente lo vimos este fin de semana, y es lo que representa. O sea, llegamos a tocar este tema de Max y vimos muchos temas más profundos y fuimos viendo otros temas que nos llevan, o cómo nos van a llevar, o nos llevan sí a la ley dominical. ¿Cómo ubicamos esos temas en el contexto hoy? Y bueno, ¿por qué estuvimos viendo? ¿Por qué estuvimos estudiando el tema de Max? ¿Por qué se tornó importante? Porque Max representa algo y eso que él representa es el pensamiento de esta Trinidad. eh, los activistas por los derechos de los hombres, los ateos y los libertarios. Y eso es lo que nos da luz sobre en qué consiste esta ley dominical y cuáles son las fuerzas reales que la van a poner en vigor, que en este caso es una mentalidad, es una cultura. Exacto. Se torna como en un símbolo. Perfecto. Gracias, César. Justo que acabas de decir mentalidad, un símbolo. A ver, chance. Se oyen muchas cosas. Sí, pensé que solo era yo. Un minuto. Escuchaba eso, pero no escucho nada. No consigo silenciarlo. Dame un minuto. ¿Quién es la persona Hugo en el este? ¿Podría silenciar su micrófono? No consigo silenciarlo. Eso no funciona. Ya está, ¿no? Ok, gracias. ¿En qué estábamos, Giovanni? Yo ¿Qué? había mencionado que él se torna como en un símbolo a raíz del comentario de César. Sí, justo, un símbolo. Una cosa que me llama la atención es la fuente que él toma de esa expresión que es un cliché, ¿no? Viene directamente de Fox News y nosotros sabemos que Fox News no es una fuente confiable. El otro es que habla también de, bueno, cuando dice se torna como un símbolo, que es lo que dijo César, tendríamos que preguntarnos un símbolo de qué. O sea, César dijo la cultura.
ya todo esto nos va a llevar a ver la cultura detrás de fondo, que no es una cuestión de religión, sino es una cuestión de cultura, pero ellos ven el feminismo como una cuestión, como una religión. Pero ¿y qué es el MRA o qué es esa sociedad estadounidense fundamental por la cual ellos están abogando o apelando? ¿Qué es esto? Yo me quedo con la idea de los corderitos, porque a raíz de eso no lo pensé cuando lo dije, pero en realidad, de alguna manera, ellos encarnan a la bestia que parece cordero, pero que en definitiva va a hacer que se actúe como dragón. O sea que esas palabras, en realidad, esto es al revés, porque las palabras son suaves, pero las acciones que van a hacer el hablar, las leyes que van a conseguir que se promulguen, van a ser de dragón. Entonces, de alguna manera está representando a la bestia. Este tipo de gente es la que va a tomar la fuerza y va a lograr que el país actúe así. Es interesante esa postura, me parece bien, pero lo que yo estaba apuntando era más bien sobre lo que ellos están creando, esa visión, ese ideal de sociedad que ellos están viendo. Ellos están formando Toro Apis. Entonces, aunque ellos no se ven como una religión y se proclaman ateos, de cierta manera están generando su propia visión o su propia utopía, se puede decir, sociedad utópica que generan. Entonces, esto es como Toro Apis. Y nosotros con Terry hemos aprendido que no se trata de religión. O sea, se ve todo, tiene esa forma de religión, pero no es una religión. Al fondo, al final de todo, como dijo César bien, es cultura. Es una cuestión de cultura. Por eso, este tipo de gente está copando la cultura estadounidense y es la que va a lograr que ese cordero aparente se transforme en el dragón. O sea, de alguna manera lo que tú decís del Toro Apis es que sí, ellos son su Toro Apis, ellos han hecho su Dios de su cultura, de su manera de ser, de este tipo de gente. Eso es lo que ellos ven bien y se han hecho ese Dios y lo van a hacer actuar de acuerdo a lo que son. Interesante. Sí, yo vi algo parecido como comenta Gracie, porque, bueno, también pensé en lo simbólico porque, a ver, vimos que él es libertario, pero él o sea, como que tomó sus fuentes de lo que ya hemos visto de los líderes, ¿no? Ateos, que vimos a los cuatro jinetes y muchos más. Entonces, hay como que a partir de él, como que surge una nueva generación. Él dice que es conservador, pero no estamos hablando del tradicional conservador protestante, religioso, sino más bien libertario, ateo. Entonces, si él es un símbolo, o sea, se torna como un símbolo
ya no sería para el pasado de Estados Unidos, de los típicos conservadores religiosos protestantes, sino del futuro de Estados Unidos. Y entonces ahí vemos cómo, o sea, dónde estaría el riesgo, el peligro de los Estados Unidos. Como la bestia, bueno, parecida al cordero. No sé si me dejé entender, pero sí, concuerdo con lo que dice Graci. Bueno, en fin, nos fuimos un poco y me pareció importante igual tomar el punto. Bien, este es un párrafo más de lo que intentan mostrar, ¿sí? Y cómo el entrevistador va a ir viendo esos rasgos, como mencionaba también Sol, como ellos se presentan, ¿no? Con una voz suave, con respeto, con miradas, bueno, no sé cómo esos gestos. Bueno, acá leo algo, dice, casi se le notan los ojos mientras lo dice, ¿no? Su voz es más tranquila, ligeramente más alta. Sinceridad no es tanto la palabra como la actuación. Max sabe cómo matizar la profundidad más íntima del romántico. Tal vez no lo haga conscientemente, pero de todos modos está robando al cine. A la vez ideológico, contundente, hasta el encantador de Outsider. Y eminentemente razonable, pidiendo solo un consenso sobre lo que cualquier tonto puede ver. No es sorprendente que esto seduzca a tantos jóvenes. Bueno, también comentamos la anterior vez que sí, esto ha llevado o sea, a muchos, este pensamiento lo han tomado muchos jóvenes, mucha de esa generación, y este es el contexto del Gamergate, o sea, este es 2014. Y me pongo a pensar hoy, y lo vemos claramente hoy, con los casos que se han dado, en el caso más abarcativo, o sea, que ha alcanzado muchos y mucha cantidad de personas, es, bueno, el caso de Johnny Depp y Amber Heard. Bueno, yo lo relaciono con eso, ¿no? Que es increíble la marea por la cual en línea se ha llevado a cantidad de personas a posicionarse en un lado. Bien. Bueno, acá hay unas preguntas que las últimas creo que son, y bueno, me gustaría que alguien lo pudiera leer. Diurne, ¿puedes leerlo? ¿O Iris? Sí, leo. Vale, digo a mitad de nuestra segunda noche. Vamos a fingir por un minuto que me tomo en serio todos tus problemas. ¿Qué tan buen actor eres? Irrumpe riendo. Digamos que creo que los hombres son maltratados, que las mujeres se aprovechan de ellos y que se benefician de ellos. Y yo creo todo esto, y vengo a ti, un activista de los derechos de los hombres, y digo que quiero involucrarme y ayudar. No debería preocuparme el hecho de que mucha gente de tu lado no parece estar haciendo un trabajo legal o político, sino enviando amenazas de muerte. Wow. Bien, entonces aquí él va a ponerse de su lugar. A ver, vamos a decir que fijo por un minuto que yo puedo ver lo que tú ves, que veo tus problemas y digo, no debería preocuparme el hecho de que mucha gente de tu lado no parece estar haciendo un trabajo legal o político, sino enviando amenazas de muerte, pregunta, ¿no? Y él responde. Bueno, ¿alguien quisiera leer? Te ayudo. Dale. Dice, no, dice Max. El comportamiento
extremo es la corriente principal en el feminismo en estos días, no en el movimiento por los derechos de los hombres. Hablando de la conferencia sobre los derechos de los hombres que organizó el verano pasado, explica, las activistas feministas, perdón, han salido y tirado de las alarmas de incendio, han acosado a los asistentes, han irrumpido y protestado. Cuando celebramos una conferencia sobre temas masculinos en Detroit, hubo una manifestación y se presionó al hotel para que nos cerrara. Al final tuvimos que cambiar de sede. Bien. Qué mala comparación. ¿Quieres comentar algo, Sol? Primero tu comentario. Ah, bien. No, yo vuelvo, o sea, se vuelve a ver con otras preguntas, o sea, y ver la misma respuesta, ¿no? En todo. Ellas son las que son las que oprimen a los hombres. Como que son ellas las que, o esa multitud, ¿no? Las que intentan silenciarnos. Nuevamente, victimismo y victimismo. Bien, ¿alguien quiere comentar algo hasta acá? Me llama la atención esa comparación que hacen, ¿no? Dice, las activistas feministas, no sé por qué sale la palabra femenina. Las activistas feministas han salido y tirado de las alarmas de incendio y han acosado a los asistentes. O sea, básicamente le está diciendo, han hecho un tremendo escándalo para protestar por algo. Cuando celebramos, y en cambio los hombres, cuando celebramos nuestras conferencias sobre los temas masculinos, o sea, masculinos en Detroit, hubo una manifestación y se presionó al hotel para que nos cerrara. Al final tuvimos que cambiar de sede porque el hotel no accede a la presión, a su protesta. Entonces él está comparando el escándalo que generan las feministas con la forma de protestar poco exitosa de los hombres. Lo que no es justo en su comparación, me parece a mí, es que realmente él no entiende, no logra ver que las mujeres tienen pues que salir, romper parámetros, romper formas, romper estereotipos para poderse dejar entender, escuchar. Mientras que los hombres, ellos por ser hombres, por usar su fuerza o qué sé yo, pueden conseguir más, pero obviamente en un hotel que también cuenta con seguridad y todas esas cosas, no vas a poder hacer esas cosas porque están las cámaras, ya tiene los nombres, tiene los nombres de las personas con registro, o sea, está fácil entablar una demanda, digamos, ¿no? Obviamente no estaba, no estaban en ventaja, entonces fueron poco exitosos y piensan que porque las mujeres hacen semejante escándalo, las escuchan, mientras que el hombre que trata de hablar racionalmente, vamos a decirlo, no tiene éxito. Entonces, él hace una mala comparación, otra vez como dijo Marco, de un extremo bien, no. de una extrema con una situación que nada que ver, digamos. Ok. Bien. Bueno, entonces él, aún continuando, intentar estar del otro lado de su postura, o sea, siendo activista por los derechos de los hombres, bueno, él va a preguntar, ¿no? El entrevistador acá pregunta, le dice, respecto al acoso de las feministas, a las mujeres en general, en las calles, en sus casas, por parte de sus compañeros y desconocidos, ¿a qué presta atención en este caso? Le pregunta, ¿no? Él se encoge de hombros y él dice, realmente no veo nada de eso. Quiero decir, estoy seguro de que ocurre,
pero no está como organizado. De todos modos, los tipos que se dedican a hacer felaciones no tienen reuniones para planificarlas. Bueno, yo me quedo con lo que dice acá, ¿no? Que dice, realmente no veo nada de eso. Pasa, pero no está como organizado. Bueno, eso me deja pensando, no está como organizado, eso como que no entendí muy bien. Creo que lo que él está queriendo decir cuando dice que no está Pero organizado. sí entiendo que... Ajá. Perdón, Sol, ¿puedes No, continuar? termina primero tu idea y después yo hago el punto. Ok. No, simplemente que él dice que no ve nada de eso, o sea, no ve el acoso a las mujeres en donde sea, por parte de sus compañeros y por parte de desconocidos, no ve nada de eso. Sí pasa, pero no lo veo. O no está como... A ver, bueno, continúo. ¿Me escuchan? Sí, antes que cambies, quería explicar eso cuando ellos dicen que no está como organizado. O sea, ellos sí reconocen que es de parte de del movimiento MRA hay acoso hacia las mujeres en las redes sociales, hacia las feministas, como por ejemplo el caso de Shereiska, ¿cómo se llama? La chica, se me fue el ¿Arkesha? nombre. Arkesha, gracias. Como en el caso de Arkesha, ven estas cosas. Bueno, él dice que no está seguro que ocurre. Bueno, que sí está seguro que ocurre, pero que no está organizado, o sea que no son, no lo hacen en nombre del movimiento MRA, pero no necesitas, es como el ejemplo que Tess colocó de un pastor que dijo, por favor, no me asocien con, no me acuerdo qué movimiento. Pero él dijo, no necesitas, si de verdad no eres ese tipo de persona o de ese tipo de movimiento, no necesitas enmarcarlo. Pero él acá dice, esos hombres que seguramente sí han dicho cosas, han hecho declaraciones en las redes sociales demasiado agresivas hacia las mujeres, no lo hacen en nombre de MRA, sino es como un impulso, un sentimiento que viene de ellos, del momento y de la situación que les genera esto. Eso es como se intentan lavar las manos. Bien. Perfecto. Joana, Gracias. Sí. César. allí, yo creo que también él quiere decir algo como que no es como que si ellos lo quisieran hacer adrede, sino que es más bien que ellos simplemente responden a instintos naturales. Entonces eso nos hace recordar también a lo del tema de la biología que defienden los ateos, ¿ya? De que si ocurren esas cosas es por ese instinto animal primitivo que estuvo allá desde el principio, ¿ya? Y eso se manifiesta de vez en cuando, pero que no es algo como que ellos lo planifican, no lo hacen adrede, no lo hacen racionalmente, sino que ella me provocó, ¿ya? ¿Me entiendes? Eso es otro tipo de victimismo. Lo que dijo la anciana Terry, citando ese documental de Australia. ¿Ves lo que me haces hacer? Claro. Sí, como también lo estuvimos viendo, esto de las características o cualidades intrínsecas, ¿no? Como que esto es una respuesta tipo natural. Exacto, sí. Claro, además es como un lavarse las manos, es un decir, bueno, sí, es cierto, hay hombres que lo hacen, sí, sí, y
pero se lava las manos en el hecho de decir, pero nosotros no lo estamos promoviendo, nosotros no nos reunimos para combinarnos para hacer eso. No, es la gente que lo hace espontáneamente. Entonces como que ahí ya nosotros no tenemos ninguna responsabilidad. Pero lo que no ve es que los que hacen eso son todos los que están de acuerdo con su ideología, con su cultura machista. Exactamente. Claro. Es interesante porque, como dijo también Terry en su presentación, como el hombre ya no tiene dominio sobre los animales, sobre el campo, intenta dominar a la mujer. Pero en una protesta feminista salió un cartel que decía, bueno, para dominarme, para gobernarme a mí, mujer, hacia la mujer, digamos, tienes que primero gobernarte tú mismo. Y la cosa es esta, esa frase para mí fue muy profunda porque ellos claman ser racionales, pero no pueden hacer nada contra sus instintos. Y si así ellos no pueden gobernar sus propios instintos, ¿van a poder gobernar a otra persona? O sea, me parece absurdo, digamos, ¿no? Por eso es importante entender ese argumento, que ellos no usan la lógica, pero sí usan argumentos con lógica, donde básicamente la lógica que presentan sus argumentos son evidencias muy superficiales, diría yo. Bien. Bueno, creo que vamos a ir terminando. Y bueno, con una pregunta. Mencionemos lo que es o lo que está detrás y lo que simboliza Max. También vimos que al estudiar más cómo participa la sociedad, la cultura, por ende participamos nosotros. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo la sociedad ve esto? O sea, cuando nosotros vayamos con el mensaje, ¿cómo la sociedad va? ¿Cómo? Igual va a ser de acuerdo a donde cada uno se encuentre, pero esto es global, ¿verdad? El sexismo, el racismo, es algo tan impregnado en la sociedad y tan impregnado en nosotros también. El verlo hacia afuera es muy fácil, ¿sí? Yo, como les había dicho, la primera vez que leí esto no lo vi. Volví a leerlo y pude verlo, ¿sí? Y vimos, pero muchas veces la sociedad te va a decir lo mismo, te va a dar los mismos argumentos que estos grupos de ateos te va a dar. Te va a decir, pero ella conducía ebria, o era, como comentó César, es un instinto, ¿no? O esa era mi respuesta natural. Entonces, es muy, o sea, yo cuando vi esto dije, es tan difícil, o sea, es tan duro, es algo tan, tan fuerte, ¿no? No sé cómo decirlo, pero ir destruyendo, porque esto tiene que destruirse. Y son muchas cosas que nosotros cargamos. Y aquí somos de diferentes países, pero tenemos una misma lengua. Y yo me pregunto, ¿no?
cuando veo esto, lo traté de ver más cerca mío y le comentaba, ¿no? Bueno, ya comenté esto con, con Sol anteriormente, y yo veía esto afuera y lo veía en mi familia y fue tan fuerte cuando empecé a verlo en mí. Y es, digo yo, es lo más feo que, que uno puede ver, ¿no? Pero sin embargo, tener todas estas herramientas para ir rompiendo, ir sacando todo esto mm, que está impregnado en cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo ahora veo noticias y veo casos de mujeres, de violaciones, para mí es algo muy fuerte. Hay veces, digo, no, es tan duro, ¿cómo romper? Yo no sé si ustedes se pusieron a pensar, pero prepararse para poder tener cada una de estas herramientas, estos argumentos, estos fundamentos, requiere mucho de nosotros y verlo en nosotros mucho más. Porque ellos van a responderte con estos argumentos, ¿no? Con esta lógica, con lo biológico, con lo racional. Para ellos no tiene nada que ver con la religión, tu sexismo. Y yo no sé qué opinan ustedes al respecto. Bueno, me gustaría saber. Tenemos a Edita, Ediurne, Matías, Iris y César para participar. Bien, Sol. Perdón, ¿cuál es la pregunta, Giovanna? Que, ¿puedes repetirla o es que creo que no la entendí bien? No te preocupes. ¿Cómo lo vemos de cerca a esto, a la cultura? ¿Cómo podemos, no sé si decirlo, afrontar o lidiar o responder frente a estos argumentos racionales, lógicos, que tiene que ver con la biología, con lo intrínseco? Ok. Este, es que o sea, todavía no entiendo la pregunta. ¿Quieres decir, por ejemplo, tipo, cómo nosotros vemos los argumentos culturales de Marx, algo así? O cómo nosotros, no entiendo. Sí, ¿cómo luchar contra eso? O- Contra esa cultura que muchas veces lo encontramos cerca nuestro y vemos que hay argumentos, sí, racionales, biológicos, mismo noticias te van a fundamentar, porque ella estaba sola o porque ella estaba borracha, como hemos visto. ¿Cómo luchas con eso? ya entiendo, ya. Bueno, a ver, principalmente, bueno, me tendría que ubicar, por ejemplo, en el contexto, si estoy hablando con una persona religiosa o si estoy hablando con una persona del mundo, ¿ya? Eh, o sea, una persona atea, ¿no? Tendría que ver si estoy hablando con una persona así o si la persona que está actuando de esa forma pertenece a uno de esos mundos, no sé, o si es un pagano, ¿ya? O si es agnóstico. Tendría que evaluar, pero en principio lo que yo haría es llevarlo a la idea de que no importa si tú eres religioso, no importa si tú eres agnóstico, no importa si eres católico, protestante, adventista, no, si eres lo que te dé la gana, no importa. Eres exactamente igual a cualquier otra persona de este mundo.
¿ya? Eres una persona que cree que ser blanco, que ser cristiano y que ser heterosexual te hace superior, que crees que, sabes, que la mujer no debería de expresarse como quiere expresarse en la sociedad, crees que una mujer no debe de tener autonomía sobre su propio cuerpo, igual que un católico, que pro vida, o sea, lo llevaría a esa persona a verse a sí mismo, ¿sabes? Reconocer que no importa en qué denominación esté o cómo él se vea, él es exactamente igual a cualquier otra persona del mundo, a excepción de alguien, a excepción del verdadero Jesús, ¿ya? Porque, ¿sabes? Este mensaje lo que hizo, por ejemplo, en mí en particular, es ver a Cristo de una forma que la iglesia jamás, nunca te lo iba a dejar ver, que es un Jesús que no es para nada racista, que no es para nada sexista, que no es para nada homofóbico, ¿ya? Aunque hayan ese tipo de declaraciones a veces en la Biblia, hay que entender que eso no venía de Jesús, eso venía de una humanidad corrupta que se mezcló culturalmente con otra humanidad corrupta, ¿ya? Igualmente corrupta. Entonces, pero eso no vino de Dios, eso vino de la dureza del corazón del hombre, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo haría, hacerle ver que Él es igual a todo el mundo, a excepción de esa persona, Cristo, y a excepción de mí, obviamente, en el sentido de que no es que yo sea perfecto, no, en cuanto a este tema, pero en el sentido de que procuro ser igual a Jesús, ¿ya? Al menos intento ver mi condición y asemejarme a Él. Y esa es la diferencia entre esas personas y yo y entre nosotros y aquellas personas, ¿sabes? Creo que esa es la mayor diferencia, que nosotros estamos buscando acercarnos más a este Jesús, mientras que el resto del mundo sigue en esa condición de racistas, sexistas y homofóbicas, o sea, y no importa la denominación que sea, todos entran en ese mismo paquete. Eso es lo que yo haría. Y si esa persona pues me sigue preguntando como que, o sea, y qué actos estás viendo aquí en mí que yo estoy haciendo, pues utilizar las herramientas que ya nosotros tenemos. eh, Hacerle ver, por ejemplo, si él está haciendo algún argumento victimista, enseñárselo, o si si él rechaza el consejo de chicas o de mujeres pensando que ellas no tienen la razón, ¿sabes? Ese tipo de cosas le haría ver. Gracias, César. Muy, muy bueno lo que dices. Sí, porque am, prácticamente nuestra postura para muchos va a ser irracional. O sea, yo por ejemplo pregunté, ¿por qué a alguien, ¿no? ¿Por qué esa niña no puede tener un auto, un carrito, un autito? ¿Por qué no puede tener una pelota? Y me dijo, ¿y pero por qué no? Ella tiene que tener una muñeca, ella no se va a sentir bien con la pelota, no se va a sentir bien con el carrito. Am, pero, pero ¿por qué no? Le decía, y me decía, pero es que es natural, eso es normal. Y al menos que tú quieras cambiar cómo cómo es correcto, o sea, cómo es lo correcto. Y yo digo, o sea, simplemente esas preguntas, ¿no? O sea, me dijo como, al menos que tú quieras cambiar lo que es correcto. O sea, está tan así, o sea, no sé cómo explicarlo, pero forma parte ya de esa mentalidad de lo normal, lo natural, lo biológico. Y puedo dar muchos ejemplos más de algo cercano, ¿no? Pero es cierto,
donde sea que estemos, tenemos que profesar lo que decimos que somos. Y actuar conforme a al conocimiento que estamos teniendo, ser lo que decimos ser. Bien. Sol, ¿será que nos puedes despedir con una oración, por favor? Claro, claro que sí. Vamos a orar entonces.